7 de la mañana con 45 minutos, 7:45 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado que nos acompaña de forma telemática, el doctor José Serrano, exministro del Interior, expresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, doctor Serrano? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. El país amanece con una nueva muerte de un dirigente político, en este caso de la Revolución Ciudadana en la provincia de Esmeraldas. Se ha hecho ya algo cotidiano, lamentablemente, este tipo de asesinatos en el ámbito político, además de todos los que ocurren en el ámbito nacional. Los ciudadanos mueren cada día por esta falta de control en materia de seguridad en el país. ¿A qué atribuirle ahora esta ola de violencia, doctor Serrano? Le pregunto porque usted tiene experiencia en el ámbito de la seguridad, usted ocupó el cargo de ministro del Interior. El asesinato de Fernando Villavicencio, el asesinato del alcalde de Manta, el señor Intriago, los atentados contra candidatos y autoridades que ejercen ahora sus funciones, y este último, el dirigente de la Revolución Ciudadana de Esmeraldas. ¿Qué está pasando? La gente tiene miedo, hay personas que incluso se atreven a decir que esto es algo que se está permitiendo que ocurra para generar pánico y que la gente no acuda a las urnas el próximo domingo. ¿Qué opinión le merece esta situación? Buenos días, bienvenido. Sí, realmente el asesinato de Pedro Briones es lamentable, tan lamentable como el asesinato y tan execrable como el asesinato de Fernando Villavicencio, del alcalde Intriago de Manta y de los otros 29 políticos que han sido ya asesinados en el transcurso de estos 2 años, ¿no? Realmente la situación en el país solamente se ha tendido a agravar en el gobierno de Lazo. eh, Más de 4.600 muertes de lo que va del año 2023, y todavía tenemos cerca de 5 meses, 4 meses y medio para que termine el año, pero obviamente estos asesinatos de carácter, yo reitero, como lo he hecho en otras ocasiones, ya en otras entrevistas, estos asesinatos de carácter político, como el asesinato de Fernando Villavicencio, pues son los que le ponen al país en un estado de crisis absoluto, no ya no solamente de seguridad, sino de convivencia, de su vida democrática. Entonces, lo que requerimos y lo que exigimos de Lazo, de su cúpula policial y también de la justicia, es que nos den una respuesta inmediata. Estamos exigiendo esa respuesta inmediata desde el miércoles en la noche, cuando se asesinó a Fernando Villavicencio. Porque aquí están las consecuencias, Licenia. Ya matan a Pedro Briones de Revolución Ciudadana, ya asesinan a Pedro Briones. Esto no va a parar, este desangre no va a parar en el país, porque mientras este gobierno inoperante le esté haciendo el juego a los criminales, esté mandando policías a negociar con las bandas criminales para que le pacifiquen las cárceles, para que hagan su trabajo del narcotráfico, entre comillas, de manera silenciosa, simplemente está acabando con el Ecuador, ha acabado ya con el Ecuador. Lo de Villavicencio es evidente, si nosotros nos ponemos a analizar el asesinato de Fernando Villavicencio, que creo que es fundamental porque estamos a puertas el próximo domingo de elegir a quien eventualmente pueda ser nuestra presidenta desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Resulta ser que asesinan a un candidato que estaba en tercer y cuarto lugar, ¿no es cierto? Es decir, no estaba con una opción de pasar ni a segunda vuelta, ni con una opción de ganar en primera vuelta, estaba en tercer o cuarto lugar. Entonces, en las condiciones que lo hacinan, porque no lo hacinan en su casa, no lo hacinan en la madrugada, no lo hacinan en un lugar descampado, lo hacinan saliendo de un mitin político con todos los resguardos supuestamente de la Policía Nacional, que le había asignado toda una estructura de seguridad a el gobierno de Lazo, le había entregado asignado una estructura de seguridad a Fernando Villavicencio que prácticamente era impenetrable. Y eso lo podemos ver en cientos de videos que han aparecido en las redes y en los medios de comunicación del Ecuador. Pero resulta ser que justo el día del asesinato, entre comillas, justo el día del asesinato del Fernando Villavicencio, no hay protección. Lo suben a una camioneta, prácticamente al balde de la camioneta, porque daba lo mismo que lo suban en el asiento de atrás o en el balde de la camioneta, porque no tenía ninguna protección, no tenía conductor, no tenía resguardo ni custodio en la puerta posterior del conductor, justamente por donde el sicario comete su crimen.
estaban supuestamente 6 sicarios ahí. Resulta ser que Carrillo, Patricio Carrillo, sale por la puerta posterior, por la puerta correcta, es decir, Carrillo sale por la puerta asignada para que no, para que eventualmente la protección se pueda concretar. Entonces, todos estos hechos, a nosotros, ¿qué nos llevan a pensar? Por lo menos a mí, ¿qué me lleva a pensar? Que este asesinato tiene una intencionalidad de perjudicar la candidatura de Luisa González. De Luisa González. Si nosotros vemos, además, frente a eso, Licenia, y perdón que me alargue un poco con la respuesta, ¿no? Si vemos, además, lo que acaba de pasar en la noche de ayer con un deleznable video subido por el amigo y hoy candidato a la presidencia de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, ¿no es cierto?, donde él hace prácticamente una, Acusación hace directa. prácticamente hace ya no solo una especulación, sino Es, sobre la base, él tiene que entender que ya no es periodista, él ahora ya es candidato, lo Él que está haciendo siempre, allí, doctor siempre ha sido, ¿no es Serrano, él cierto? está haciendo allí Un una actor acusación político. directa porque responsabiliza, dice que en abril pasado se presentó una denuncia formal a la Fiscalía en la que el señor Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, denunciaba un supuesto intento de atacarlo, ya sabía, ya se había anticipado a lo que ocurriría en el futuro, que temía por un ataque al estilo sicariato en el que involucra a 5 asambleístas, uno del Partido Social Cristiano y 4 legisladores entonces de la Revolución Ciudadana. Es una acusación bastante grave la que lanza el señor Zurita ahora, que está tratando de calificar su candidatura a la presidencia de la República. Esto se produce también en momentos más tarde en que la policía emite un comunicado dando a conocer lo que está haciendo en el ámbito de la investigación del asesinato de Villavicencio y dice que está aquí la delegación del FBI, que han avanzado con las investigaciones, que hay policías heridos y sobre todo pide a los actores políticos que no hablen del caso en base a especulaciones. ¿Cómo interpretar esta declaración del señor Zurita, que es bastante complicada, digo yo, porque me imagino que tendrá las pruebas para sustentar esa acusación que está haciendo? Mire, Yesenia, nuevamente, esto solamente tiene un objetivo político. A ellos, ya Zurita, que está obviamente por detrás de Zurita está Romo, está Otto Sonnenhauser, está Lazo, ¿no es cierto? Está el propio mando policial actual, está el propio Carrillo detrás de Zurita, ¿no es cierto? Pretende justamente desviar la atención de la investigación de este execrable crimen, ¿no es cierto?, del crimen del asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver los elementos propios, en cambio, que no los está diciendo un político, no los estoy diciendo yo, no los está diciendo absolutamente nadie en el país, lo dice nada más y nada menos que el general Jorge Luis Vargas, excomandante general de la Policía de Colombia y asesor de Guillermo Lazo entre diciembre y abril en materia de seguridad ciudadana aquí en el Ecuador. 3 cosas dice Vargas, el general Vargas, el general Vargas, excomandante general de la Policía de Colombia, para que no nos confundamos con el general Vargas, que era parte de la Policía Nacional. ¿Qué dice el excomandante general de la Policía, asesor de Colombia, asesor de Guillermo Lazo? Dice que ya conocían que esta banda estaba operando en el país. La banda que asesinó a Villavicencio ya se había conocido en este cuarto de guerra que habían montado justamente para hacerle el seguimiento estratégico de las estructuras criminales que están operando en el país. En segundo lugar, que ya conocían que esta banda criminal y otras bandas iban a cometer delitos como el asesinato de Fernando Villavicencio. Y en tercer lugar, dice que en Colombia, ya conocen en Colombia el nombre del autor intelectual o del autor o de la persona que habría pagado a estas bandas criminales. Y mire, la vergonzosa rueda de prensa de ayer de la Policía Nacional no nos dice nada, nada. Mientras Vargas en Colombia ya da estos 3 elementos sustanciales que ya conocían antes del asesinato de Fernando Villavicencio, que esta banda que lo asesinó estaba operando en el país, que ya sabían que se iban a producir crímenes de esta magnitud en el Ecuador antes del asesinato de Fernando Villavicencio y que ya se conoce el nombre de quien habría pagado a esta banda criminal para el asesinato de Fernando Villavicencio. Resulta ser que ayer sale el mando a decirnos: no, no crea en lo que están diciendo actores políticos, no, lo que queremos es la verdad de ese mando policial que ya debería haber estado dado de baja.
ese mando policial no debía estar un día más en el cargo en el que está. Y resulta ser que ahora entran en una pugna nada más y nada menos que con el general Carrillo, Claro. el exministro del Interior de Lazo, porque ya Carrillo ya los tacha de traicioneros. No, imagínense lo que estamos hablando acá. Acá obviamente es quien ha traicionado a Carrillo, no es quien está traicionando a los ecuatorianos. ¿No? Entonces, el asesinato de Fernando Villavicencio tiene claras luces que apuntan a la responsabilidad del gobierno y de la Policía Nacional. A mí no me cabe la menor duda que aquí están involucrados miembros de la Policía Nacional en el asesinato de Fernando Villavicencio. Eso no me cabe la menor duda. Habrá que ¿En qué ver sentido efectivamente. involucrados, doctor Serrano? ¿En qué sentido? Porque claro, hay elementos que no están claros, las autoridades policiales no han podido responder preguntas, interrogantes simples que se hace un ciudadano, como el hecho de que no aparezca el teléfono celular de Fernando Villavicencio, como el hecho de que asesinen o que al principal sospechoso en el caso que llegó con vida a flagrancia, que pierde la vida allí en vez de que lo lleven a un hospital para que lo estabilicen y pueda ser parte de la investigación. El hecho de que por qué no se esperó al blindado para que salga el señor Villavicencio cuando el guardia del señor Villavicencio o el escolta había anticipado que estaba a 2 minutos. Hay muchas cosas que no están claras. Y el mismo general Carrillo ha salido a decir que hubo fallos en la seguridad, en los 3 cercos de seguridad. ¿De qué forma estaría involucrada la policía a su criterio? Pero es que ya no son fallos desde mi perspectiva, Licenia. Para mí ya son acciones y omisiones dolosas que se dan ahí. Reitero, ¿cómo puede ser posible que si ya lo tenía neutralizado o sometido un policía al principal sicario de Fernando Villavicencio, resulta ser que a más de los 2 o 3 tiros que ya le había metido, que ya estaba herido, sometido en el piso, acostado, coge y lo remata metiéndolo 3, 4 tiros más? Y no lo llevan pues a la clínica que estaba a la vuelta, a la que llevaron también a Fernando Villavicencio, a la clínica de la mujer, ¿no? Sino lo llevan a flagrancia, donde muere, donde esperan, efectivamente hacen un recorrido para que el asesino muera. No, entre aquí a mí ya no me queda duda de que algo más está pasando. A Fernando Villavicencio lo sacan directamente a un vehículo que sabía su equipo de seguridad, su jefe de seguridad, que es un capitán de la policía, no es un subteniente, no era un cabo, no era un sargento, era un capitán de la policía, es decir, un oficial que tiene por lo menos 15 años de servicio a la institución, o por lo menos 14 años de servicio a la institución policial. Resulta ser que lo lleva por la puerta del frente, es decir, lo lleva hacia el matadero, lo meten en un vehículo que no tenía resguardo. Entonces, hablando operativamente, ya vemos que no hay falencia solamente, sino hay complicidad. Hay complicidad, Licenia, y esto debemos estar completamente claros. Carrillo sale por la puerta de atrás. Carrillo ahora dice que el mando es un mando traicionero. Que el general Vargas de Colombia dice que esta banda operaba en el país antes del asesinato de Fernando Villavicencio. Y ya se conoce el nombre de quién habría pagado esa banda criminal, que ya se conoce también que iban a cometer crímenes, esta banda criminal iba a cometer crímenes como el que cometieron ahora con el asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, todo este cúmulo de temas, la propia familia de Fernando Villavicencio ha señalado que ellos responsabilizan a la policía y al gobierno de este asesinato. Obviamente, si Fernando Villavicencio, reitero, Licenia, yo dije al comienzo, Fernando Villavicencio no fue asesinado en su casa en medio de la noche o en un lugar descampado, sin iluminación. No, fue asesinado a plena luz del día con todos los resguardos del gobierno. Cuidado, confundamos de los resguardos del Estado con los resguardos del gobierno. No, porque es el gobierno de Lazo el que estaba a cargo de la seguridad de Fernando Villavicencio. Entonces resulta ser que esta campaña se ve completamente manchada por este asesinato, completamente salpicada por la sangre de la irresponsabilidad y yo diría que de las acciones dolosas también de ciertos miembros de la policía que habrá que determinar si están vinculados a ciertos actores políticos. Eso es lo que hay Ajá. que investigar. Fernando Ahora, Villavicencio no estaba en primero y segundo lugar de todas las encuestas para ganar estas elecciones, estaba en tercer y cuarto lugar. ¿A quién beneficiaba y a quién perjudicaba el asesinato de Fernando Villavicencio? Eso también tenemos que plantear.
Y esa respuesta también queremos de las autoridades, de la justicia, de la policía, que no se laven las manos la justicia diciendo que ahora está aquí el FBI. Sí, el FBI puede venir a hacer una colaboración que ojalá sea muy provechosa en los temas tecnológicos, en los temas de cruce de información, etcétera. Pero hasta ahí podrá llegar el FBI, porque quien va a tener la responsabilidad ya procesal como tal, como instancia auxiliar, va a ser la propia Policía Nacional. Entonces Ujú. necesitamos que la justicia nos diga lo más pronto posible, no mañana, no pasado mañana, no en un mes, no en 2 meses, quiénes están detrás del asesinato de Fernando Villavicencio y se terminen con estas especulaciones Ujú. canallescas, con estas especulaciones deleznables en realidad que solo tienen un afán político. No puede ser que una muerte, que se cometa un asesinato para perjudicar a un candidato y para beneficiar a otro candidato. Eso no lo podemos hacer. Ujú. Doctor. Aquí obviamente ese beneficio que se quiere dar a Otto Sonnerhauser, a toda esta gente, ¿no es cierto? Lastimosamente, ¿cómo va a ser posible que el Ecuador se esté construyendo sobre esas ilógicas acciones? Ese es el tema de fondo, Licenia, y eso es lo que exigimos y nuestra desesperación en realidad es porque el Ecuador no puede seguir sangrando, porque necesitamos que la policía nos dé respuestas urgentes e inmediatas. Ahora, doctor Serrano, esto ocurre en momentos en que también se vive un descontrol en las cárceles, y le digo descontrol porque se ha trasladado a uno de los dirigentes o al líder máximo de los choneros, alias Fito, a La Roca. Ayer vimos caravanas de motociclistas vestidos de blanco exigiendo que se regrese a Fito a la cárcel regional. Vimos arreos en las torres de control, arreos en los techos de las cárceles. Y la policía luego dice que después de supuestamente controlar a esta caravana de más de 100 motociclistas, 150 dicen las autoridades, hay 3 personas detenidas y el hallazgo de un arma de fuego. El gobierno en las últimas horas ha señalado que no va a regresar a alias Fito a la cárcel regional, pese a las advertencias que ha hecho esta organización delictiva de generar el caos en el país en represalia por el traslado de este líder delincuencial. ¿Qué opinión le merece el manejo que está dando este tema? ¿Cómo es posible que la Pero policía escolte a mire, esta caravana de motociclistas y luego venga con el resultado de que se detuvo a 3 personas? No sé si allí se realizaron los controles de armas, de antecedentes penales, de la gente que estaba en la calle. No sé cuál debía haber sido el procedimiento a su criterio. y tiene otra acción que en realidad ya los ecuatorianos no sabemos si reírnos o si llorar. Mire usted, 150 hasta tuvieron la posibilidad, porque escuché algunos datos que daba el comandante de la policía de Guayaquil, ¿no? Es que habían 157 motocicletas, es decir, tuvieron el tiempo hasta de contar cuántas motocicletas estaban en el operativo, pero se detuvieron solo a 3 motociclistas, ¿no es cierto? Imagínense de lo que estamos hablando. Ese es el gobierno de Lazo. Ese es el gobierno de Lazo. Lazo no está preocupado de ninguna otra cosa, sino justamente de generar impunidad, de ponernos estas cortinas de humo. ¿Quién nos dice que esa marcha de camisetas blancas de los compinches del delincuente más peligroso que tiene el país, alias Fito, efectivamente no fue articulada y coordinada con las mismas autoridades de la SNAI, que tenían armas de fuego y droga escondidas en sus oficinas? Y que a propósito, el director del SNAI durante años ha venido siendo nada más y nada menos que un coronel en servicio, un coronel Rodríguez en servicio pasivo de la Policía Nacional, es decir, toda la estructura ahí. Además, un individuo que fue asesor del Ministerio del Interior durante el gobierno de Moreno y durante el gobierno de Lazo. Entonces, aquí se está tratando, estas para mí son como cortinas de humo que están tratando de desviar la atención del tema de fondo. En primer lugar, que se descubra quién es o quiénes son los responsables de las intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Y obviamente, en beneficiar de esta candidatura, ¿a quién? Pues obviamente a Otto Sonnenhauser. Es evidente lo que se está pretendiendo plantear aquí, ¿no es cierto? Pero Eso parece es, que no les está dando resultado y está beneficiando al aspirante presidencial del Partido Social Cristiano.
Mire, ahí también hay que tener mucho cuidado, porque justamente quien está detrás de la puerta frotándose las manos podría ser Topic, ¿no es cierto? Porque hay un tema sumamente importante, Licenia, que también hay que topar esta coyuntura política, y es que Topic es dueño de las empresas de seguridad privada más grandes del país, pues. ¿No? Topic es el dueño de las empresas de seguridad privada más grandes del país. Entonces, ¿cómo él, con este conflicto de interés que tiene, va a reforzar o vamos nosotros a creer que va a poder reforzar la seguridad ciudadana en el país? Él dice que va a instalar cámaras de seguridad alrededor de todo el país, pero ¿cómo va a instalar las cámaras de seguridad? La primera pregunta que yo tengo que hacerle es, señor Topic, ¿usted va a instalar esas cámaras con CNT, que es la empresa pública, o con la empresa de su papá, Telconet? Entonces, imagínense lo que estamos al acecho en realidad de unos hijos de papá, ¿no? Que en cambio quieren llegar a ser presidentes de la República, no sabemos por qué razón, seguramente para proteger los intereses de sus negocios, ¿no? Y eso definitivamente no puede pasar en el país. No puede pasar en el país. Creo que tenemos también que pronunciarnos yo diría, firme y radical en este sentido, que no podemos nosotros volver a caer en el mismo error que hemos caído en Lazo, el hijo de papá que quería la foto en Carondelet y que quería beneficiar obviamente desde el poder a sus intereses bancarios y financieros. Y ahora obviamente tenemos los hijos de papá, a Otto Sonnenhauser, al señor Jan Topic, que también como hijos de papá quieren también hacerse cargo de la política. ¿Para qué? Para beneficiar los negocios de sus padres, los negocios de sus familias. Eso no le interesa al Ecuador. Nosotros queremos una presidenta de la República que vaya a beneficiarle a los ecuatorianos. Aquí ya no hay cómo improvisar. Aquí hay cosas que ya se hicieron bien, habrá que corregir otras cosas, pero hay cosas que ya se hicieron bien. En el tema de seguridad se sabe cómo trabajar, entonces no podemos improvisar, porque ya no queremos que a partir de la asunción del poder del nuevo presidente de la República, de la nueva presidenta de la República, desde mi perspectiva, ya no haya una muerte más. Queremos una depuración inmediata de la policía, no queremos medias tintas. Luisa González ha dicho, va a depurar la policía. Bueno, entonces ya solamente con ese hecho que diga, va a depurar la policía, ya es de enfrentarse a una parte gravísima del problema, que es las instancias infiltradas de la policía con el crimen organizado. Entonces, esa depuración tiene que ser fundamental. Si no hay depuración de la Policía Nacional y no se pone en orden la casa inmediatamente, a casa adentro, pues no vamos a poder enfrentar al crimen organizado. Y por supuesto, queremos una respuesta inmediata del crimen de Fernando Villavicencio, de Pedro Briones, del alcalde Intriago. Necesitamos respuestas urgentes que la justicia y la policía y el gobierno de Lazo no nos está dando, Licen. Muchísimas gracias, doctor Serrano. Muy amable por habernos acompañado en esta entrevista. Muy gentil. Muchísimas gracias también. A usted. El doctor José Serrano, exministro del Interior, expresidente de la Asamblea Nacional, que ha estado con nosotros. Es necesaria, dice el doctor Serrano, para cualquiera que gane la presidencia de la República, comenzar con una depuración en la Policía Nacional. Exige además respuestas a la justicia y a las autoridades competentes respecto al avance de las investigaciones sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, del dirigente de la Revolución Ciudadana asesinado ayer en Esmeraldas y de todas las muertes que han ocurrido y que ocurren a diario en el país. 8:08.